Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Estamos aquí esta tarde reunidos pues, para presentar un libro. El título del libro, aunque ahora Óscar nos hablará acerca de él, pues, cuanto menos sorpresivo, porque el título es "Todos los lectores de este libro son idiotas". Eso es algo que Óscar lleva muy en su pena, porque todo lo inicia prácticamente con todos los alumnos de esta clase son idiotas, todos los lectores de este libro son idiotas, y no sé qué tiene Óscar con eso, pero lo lleva en la sangre. Bueno, yo cuando conocí a Óscar, lo conocí en un sitio especial. Nos conocimos en la cárcel. Bueno, quizá haya que hacer una costilla a eso que nos conocimos en la cárcel. Juancho, nuestro amigo Juancho de Candil, nos invitó a un programa que se hace entre rejas, que se hace de Candil Radio con presos de la Cebuche. Y bueno, yo tenía mucha ganas de ir, un día me invitó y fuimos, yo conocí a Óscar allí. Y como Óscar, ya el que lo conozca, sabéis que habla poco, que no da muchas explicaciones. Pues estuvimos hablando un buen rato y me dijo que estaba ligado con un proyecto, con alumnos del instituto, y que iban a hacer un taller de filosofía, y yo dije, esto no... Además lo estaba alimentando ahora con Loli, digo, esto no va a llegar a los niños del instituto, a la de filosofía, imposible. Y cuando después, con el paso del tiempo, me entero que había 14, que empezaron 30, que había 14, que había estado durante todo un año, como me decían ahora, en verano con 45 grados, que llueva, que no llueva, tratando de ir a otros sitios para ir al taller, pues la verdad que es sorprendente hoy en día. Hombre, eso habla muy bien de vosotros, pero especialmente también habla muy bien de Óscar, porque tener a 14, iba a decir adolescentes, pero a lo mejor se me busqué, 14 tíos y tías a piñón todos los viernes en esta temática, pues muy bien de hacerlo Óscar para que vosotros estéis enganchados y os motivéis. Y bueno, yo básicamente, pues, encantadísimo como alcalde de este municipio de que vosotros seáis capaces de desarrollar este trabajo, que hayáis sido capaces de hacer ese libro que está por ahí a la venta, que habré de recordar que se vende también. Pues orgullosísimo de vosotros, la verdad, no puedo decir otra palabra. Y sin más, pues yo dejo paso a Óscar y también dejo paso, más que me lo ha apuntado aquí, que aunque faltan Denise y Rosa Patricia, pero yo pienso que deberíamos darle un aplauso primero a Óscar, que se lo merece. A Eva del Mar, a Francisco Cruz, Francisco Montesino, Juanfran, María, Zaira, Paola, David, Encarni, Rubén, Antonio Jesús y, como he dicho, a Denise y a Rosa Patricia que no pueden estar con nosotros. Para vosotros, un gran aplauso. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir. Esperaba quizá un poco más de apoyo del pueblo. Sobre todo esperaba quizá un poco más, y ahora es donde empieza el Óscar Guerrero, que paso estoy aquí. Porque para ver que lo políticamente correcto pues están los políticos, pero yo ni soy político ni soy profesor, así que yo voy a decir un poco lo que es eso, ¿no? Esperamos mucho más apoyo por parte del instituto y me parece realmente lamentable que no haya aquí ni un solo profesor del Instituto Carmen de Burgos apoyando a sus alumnos. O sea, me parece lamentable y absolutamente criticable y bochornoso que no esté ni siquiera el director aquí. Eso para empezar. Pero bueno, están ustedes, así que tampoco vamos a hacer aquí un alegato político porque tampoco es cuestión, ¿no? Segundo, sí es verdad que conocí a este hombre en la cárcel, no será tan raro conocer a un alcalde del PP en la cárcel, pero bueno. Pero sí, fue realmente maravilloso y sobre todo me sorprendió pues, ¿no? Que es una persona muy abierta, estoy hablando mucho, estoy hablando de este proyecto, y desde ese momento yo recuerdo que le dije que nosotros no queríamos intervención política en este proceso, porque queríamos ser independientes al máximo. Y de hecho al final ni siquiera lo estuvimos planteando, incluso se pidió al ayuntamiento que ayudase para la publicación del libro y ni siquiera decimos que no. Por eso, para ser absolutamente independientes, aunque yo estoy seguro que el ayuntamiento se hubiese prestado, pero no queríamos tampoco poner ningún
lo hizo a ellos, pensó ser dependiente de ese tema, ¿no? Entonces el libro se financió, la publicación inicial de los 400 ejemplares del libro, en preventa. Es decir, gente que apostó por el libro, a priori, antes de que estuviese, sin saber ni siquiera si no iba a conseguir el objetivo de publicarlo, y se consiguió. Así que también para esa gente que está en preventa, yo desde aquí, como se está grabando en vídeo, un fuerte aplauso para ellos porque se lo merecen. Y ahora ya se parece mucho, ya habéis estado en presentaciones anteriores, ya lo hacía un poco el rollo, pero bueno, es lo que toca, así que lo siento, pero toca repetir de nuevo alguna otra cosa que ya sabréis. ¿Por qué este título tan escandaloso? ¿No? Diréis, bueno, uno para vender un libro que directamente nos están llamando idiotas. Pues sí, seguramente porque en el fondo todos lo somos. Todos. Incluido yo, incluido el alcalde, incluido ella, que creo que es concejala de Juventud, ¿no? Todos somos idiotas y especialmente seguramente nosotros tres, ¿no? Y también ustedes, por supuesto, no vayan a pensar que no. Pero somos idiotas porque en el fondo hay una frase de un filósofo y una de las reglas, como luego veremos, de este taller fue no decir nombre de filósofos, pero voy a decir uno, que es Sócrates, que dijo, solo sé que no sé nada. Seguro que han escuchado alguna vez esta frase, ¿no? Bueno, esa frase quiere decir realmente, no es que no sepa nada, sino que no soy suficiente nunca, porque hay tanto que saber que nunca lo voy a saber todo. Y eso es para mí lo que significa ser idiota, en el buen sentido de la palabra. Es decir, reconocer humildemente lo poco que sabemos y lo mucho que nos queda por saber. Pero cuando yo lo intenté, junto con Luis, que no podía venir hoy, cuando intenté captar a ellos, fue un proyecto un poco mimético, ¿no? De pronto centrarme en entrar en clase de alumnos de tercer y cuarto de la ESO, de chavales de 15 a 16, 17 años, intentar convencerles de que se apuntasen a un taller de filosofía en estos tiempos que corren, en el que es un saber, la filosofía como la historia o como la literatura, que cada vez tiende a extinguirse más los planes de estudio, porque lo que interesa es formar esclavos y no formar seres que piensen, ¿no? Interesa formar gente que trabaje el día de mañana, que hagan carreras con salida y cosas de ese tipo, en vez de formar personas, que yo creo que es lo primero. Luego ya habrá que seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo les quería proponer un taller que es ese ahí, que ustedes ven, Aprenda a Pensar, y quería intentar convencerles a ellos de que se apuntasen a un taller durante todo un año entero con el objetivo final de acabar publicando un libro. Y para eso, igual que el objetivo del título del libro es como soltar de primeras una bofetada al que se lo encuentra y diga, joder, ¿qué libro es este? Pues eso es lo que yo pretendí cuando fui clase por clase, intentando convencerles de que se apuntasen a esta idea, ¿no? Y les fui repartiendo, uno por uno, ese papelito, que pone, todos los alumnos de esta clase son idiotas. Yo con eso lo que quería hacerles ver, claro, imaginaos, ¿no? Cuando de pronto entra un tipo allí con pendientes, con tatuajes, con las pintas que tiene uno, diciéndole idiota a los chavales, pues se quedaron perplejos, ¿no? Como es normal. Vamos, yo creo que me hubiese quedado así con su edad. Pero la cosa tenía trampa porque en el reverso de ese papelito ponía esto. Todos los alumnos de esta clase son guapos, geniales y listísimos. Obviamente, las cosas son mentiras, o no, pero lo que sí es verdad es que yo, que acababa de llegar allí, pues no sabía si eran guapos, si eran listos, si eran idiotas, no sabía lo que eran, ¿no? Por eso yo quería hacerles ver que todos, y me incluyo, y nos incluimos, los adultos, por supuesto, incluso más que ellos, todos pecamos y todos tenemos una serie de estructuras cerebrales que son la raíz de los prejuicios que se basan en estructuras como esto. Es decir, ¿quién no ha dicho alguna vez todos los gitanos son ladrones, todas las rubias son tontas? Todo la cara de Pepe está en la cárcel. Todo la cara de Pepe está en la cárcel. Quizás esto último se acerca un poco más. Pero bueno, todo esto son generalizaciones precipitadas. Es decir, tendemos a generalizar y tendemos a eso, ¿no? A confundir una parte con el todo. Una parte de un colectivo con el todo del colectivo. Y eso es lo que yo pretendía con esto, ¿no? Hacernos ver que todos somos machistas, que todos somos racistas, que todos somos homófobos, aunque pensemos que no. Total, que nos seguimos convenciendo unos cuantos, en el primer momento vinieron muchos más, poco a poco algunos se fueron cayendo, y finalmente llegaron 14 valientes que se decidieron durante un año entero venir todos los viernes por la tarde a hablar de filosofía al instituto. Eso a lo mejor a ustedes, adultos, les puede parecer normal, bueno, tampoco pasa nada, pero estamos hablando de chavales de 15 y 16 años que un viernes por la tarde, en vez de estar por ahí, que es lo que yo hacía con su edad, y lo que solamente hacen ustedes, aunque supongo que también muchos de ustedes están trabajando un viernes por la tarde, pero en vez de estar por ahí en la calle o en vez de estar por jugando, vinieron a hablar de filosofía durante un año entero, ¿no? Y eso ya para mí merece el máximo respeto, porque sí, porque fueron muy grandes y lo siguen siendo. Y ahora voy a explicar brevemente cómo fue todo el proceso este, muy sencillo porque creo que tampoco hay que enrollarse demasiado.
El objetivo, ¿saben ustedes lo que es la filosofía? A todo esto, es una pregunta que también le hice a ellos durante esto. Bueno, lo voy a hacer a vosotros, ¿qué leche? ¿Sabéis lo que es la filosofía? ¿Te atreves a hacer una definición de filosofía? Y luego, amante, Sofía, pensamiento. Bueno. Es una definición etimológica. Realmente es difícil. O sea, de hecho, los filósofos lo saben y hay libros de Ortega y Gasset que se llama que es la filosofía, de 900 páginas, y te lo lees y sigues sin saber lo que es la filosofía. Pero yo le puse un ejemplo que para mí es perfecto de lo que es una perfecta definición de la filosofía. Y es una frase de no un filósofo, sino de un astrónomo, de Carl Sagan, que dijo: somos, es decir, nosotros, el ser humano, somos el universo pensándose a sí mismo. Eso es la filosofía. Pensar incluso sobre nosotros mismos y sobre el propio proceso de pensar. ¿Vale? La historia está en que lo que yo pretendí aquí no es aprender filosofía, que para eso se dedican, hay una asignatura que dura un año y que la hacen una madre de bien los profesores, por eso, por cierto, también he hecho en falta aquí a la profesora de filosofía del instituto, que la primera que debería estar aquí, y que por cierto, y aquí lo han elegido, y me voy a poner pan guerrero con esto, esta señora cuando hice esa tontería de ir en el papelito clase por clase, tuvimos la mala suerte que en una de las clases coincidió que estaba ella. ¿Estaba alguno de vosotros en ese día? Bueno, pues la señora luego se quejó al director por haber interrumpido su clase para ofrecer un taller de filosofía. Así que, por eso os digo, el nivel de tolerancia y de empatía que tienen los profesores del instituto de vuestros hijos. ¿Vale? Segundo, yo puse como norma básica prohibido decir el nombre de un solo filósofo. Y creo que solamente en una ocasión se me escapó el nombre de un filósofo, pero no quería decir ni el nombre de un filósofo, ni el nombre de ninguna escuela filosófica, ni de ninguna línea de pensamiento, porque yo quería que ellos pensasen por sí mismos, no influirles. De hecho, incluso quería que al primero que tenían que, contra el primero que tenían que rebelarse contra mí, que tampoco me hiciesen caso a mí, que pensasen por ellos mismos, ¿no? Y eso era básico. Tercero, lo que él ha dicho, no tratarlos como niños ni como adolescentes, aunque lo sean, sino como adultos en potencia, que es lo que son. Son pequeños hombrecillos y hombrecillas en potencia que pueden, y a lo hecho está, cualquiera que lea el libro lo podrá comprobar, que nos puede sorprender. Porque todos dentro de nuestra adultez, entre comillas, pensamos que los niños con 14, 15, 16 son idiotas, o que están por ahí todo el día jugando porros, o jugando a la consola, o sin hacer nada, cuando realmente no es así. Cuando realmente, ojalá nuestra generación hubiese estado igual de preparada que está la suya. Es verdad que no todos son como ellos, es verdad que de 200 alumnos se juntaron 30, pero un 10%. Habría que ver cuántos adultos se apuntarían a un curso de filosofía. De hecho, cuántos adultos han venido hoy aquí a esta presentación del libro, ¿no? Así que, de nuevo, máximo respeto para ellos, para estos adultos en potencia. Cuarto, no fueron clases magistrales. Yo no llegué allí y solté un sermón y en plan un cura o un profesor, sino que yo lo que quería hacer era hablar con ellos. Lo que hicimos fue hablar, conversar, exponer temas y ver cómo iba la cosa, ¿no? Desde un primer momento surgió un rollo muy guay, porque no consistió solamente en hacer filosofía, sino que rápidamente empatizamos en muchos aspectos. O sea, ellos empezaron a contarme y a contarles a sus compañeros, porque no eran amigos todos entre ellos. Algunos imagino que sí, pero no todos, ¿no? Empezaron a intimar, a contar sus propios problemas de su casa, porque el que más y el que menos, pues tiene una tragedia familiar, tiene, bueno, cosas en su vida, ¿no? Como todos nosotros los adultos también tenemos, ¿no? Entonces, ese rollo fue muy chulo, porque realmente se creó una sinergia, como le llaman ahora los modernos, un rollo muy guay que yo creo que hizo que el proyecto fuese mucho mejor. Claro, luego llegó un momento en el que ya tuvimos que poner a trabajar en el libro. Y eso fue bastante más difícil, ¿no? Pero bueno, voy a contar paso por paso todos los temas del libro, que son en realidad, creo que son 19, no me acuerdo mismo, creo que son 19 o 17, no me acuerdo mismo cuántos libros son. Todos lo eligieron ellos, excepto uno, que lo elegí yo, que es Necesario Dios, que es de Frank Cruz, pero los demás lo dijeron ellos. De hecho, aquí, en la siguiente imagen, tenéis la lista preliminar de temas que se hizo a los 15 días de empezar el taller, que la redactó Eva, por cierto, y están básicamente los temas definidos que finalmente, un año después, acaban manifestándose en el libro. Segundo, y esto para mí era esencial, ¿no? No puede haber censura, porque estamos hablando de darle voz a chavales que si le ponemos voz y luego le vamos a limitar su voz, nos vamos. Sin censura, sin prohibiciones, sin libertad de expresión por bandera. Es decir, que digan lo que quieran. Como podéis comprobar lo que leáis en el libro, hay momentos del libro, hay algunas partes del libro que yo incluso, una vez que estaba el libro escrito, le he tenido que decir a estos alumnos que estén seguros de que queréis escribir esto, porque vuestros padres igual lo leen.
dicen cosas que son, bueno, delicadas, cuando menos, ¿no? Es decir, no hubo censura en ningún momento, ni siquiera ellos se autocensuraron. Y si se censuraron ellos mismos fue muy poquito. Para que eso es esencial. La filosofía con censura no es filosofía y eso solamente lleva a regímenes antiguos en los que no se dejaba hablar y la idea esencial era esa. Y luego viene una idea que es muy importante, que vuelve al señor que comentaba antes, a Sócrates, el solo sé que no sé nada, que es este palabra tan raro que es mayéutica. Esto significa, en griego, mayes significa partera. Es decir, Sócrates pensaba que el conocimiento, todo el saber ya está dentro de nosotros mismos y que con las herramientas adecuadas, haciendo las preguntas adecuadas, se puede extraer ese saber, ¿vale? Ese es el método socrático. El método socrático de filosofía consistía en dialogar, es decir, uno hace preguntas, el otro responde y según la respuesta se hace una contrapregunta y así, ¿no? La dialéctica socrática que se llama. Ese es el método que seguimos en el taller y ese es el método que finalmente seguimos en el libro. Pese a que en un primer momento no iba a ser así. Y esto sí que hay que reconocer que cuando ven el libro igual les parece fácil lo que han hecho estos chavales, ¿no? Y lo que he hecho también yo. Pero no ha sido nada fácil, sobre todo por ellos, ¿no? En un primer momento cada uno iba a escribir su propio tema, sobre el tema que cada uno había elegido, pero salió mal, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque es muy difícil, y yo lo digo como escritor, que es muy difícil enfrentarse a lo que se llama la maldición del folio en blanco. Es decir, de pronto tiene que escribir sobre un tema que parece un tema cojonudo, un tema guapísimo, que venga, yo esto que escribir más grande, pero de pronto tienes que hacerlo. Y eso cuesta muchísimo. Y si bien a algunos les costó menos, otros tuvieron muchas dificultades para desarrollar el tema y finalmente decidimos que lo íbamos a hacer de una manera totalmente distinta y es como finalmente ha sido el libro. El libro son diálogos míos con ellos, siguiendo el ejemplo que comentaba antes de Sócrates, de la mayéutica. Claro, como lo podéis comprobar, el libro yo tanto en el libro como en el taller lo llevaba a extremos complicados. Por ejemplo, ahora mismo se viene un tema mismo con un tema que hicieron David y Eva sobre la política, hablando sobre, por ejemplo, qué sistema es el más legítimo. ¿Es más legítimo una dictadura que una democracia? Por ejemplo, todos diremos a priori, bueno, no, la democracia es mucho mejor que la dictadura. Sí, pero depende, ¿no? Por supuesto, no estoy defendiendo la dictadura, pero yo quería someternos a eso. Bueno, ¿y si la dictadura, el que gobierna esa dictadura, es un señor que es ecuánime con su pueblo, que redistribuye la justicia bien y los medios bien del Estado bien? Igual es más justo, incluso con una democracia en la que, por desgracia, no en todo el país, como en España, miles de personas que viven en la calle o que sufren carencias todo el día, ¿no? Es decir, igual nuestras propias ideas son equívocas, igual tenemos que replantearnos, ¿no? Con esto no quiero decir que está peleando la dictadura, ni mucho menos, porque yo creo que se me nota que no habría dejado un régimen así, pero eso es lo que yo pretendía, ¿no? Enfrentarle a sus propias creencias, a sus propios rollos. Imaginaos cuando en vez de hablar de dictadura hablamos de Dios, o hablamos del más allá, o hablamos del sentido de la vida, ¿no? Esos son algunos de los temas que tratamos. Y bueno, y así fue un poco el proceso. He de decir que hemos tirado nuevas tecnologías para escribir el libro. No penséis que esto se ha escrito a mano. Ni siquiera se ha escrito todo ordenador, sino que gran parte de los capítulos lo hemos escrito por WhatsApp. En serio. O sea, yo le mandaba preguntas por WhatsApp, ellos me contestaban y yo me iba guardando todo eso y después pues íbamos reestructurando y corrigiendo, rectificando y tal, ¿no? Ahora hablamos un poco del tema. Ha habido capítulos muy difíciles, ha habido capítulos muy fáciles, hay capítulos ahí, algunos de ellos tenía que frenarles porque escribían páginas y páginas, otros había que sacarle las respuestas con una bala, pero bueno, finalmente pues se ha conseguido. Ya os parece, por aquí entre el señor alcalde y yo, vamos a presentar brevemente cada uno de los capítulos y sí que os pediría cada vez que el alcalde mencione el nombre del capítulo y los alumnos, por favor, que le den un fuerte aplauso a esos alumnos en cuestión porque se lo merecen y a vosotros diría con que de vergüenza pues lo levantéis para que os vean vuestros vecinos. Venga, empezamos. La Edad del Porvenir, Denis Méndez y Paula Ali. Paula. Hola, ponte de pie. Denis no ha venido, y una pena porque Denis también ha hecho el capítulo ella sola, pero bueno, este capítulo fue un poquito una locura porque en un primer momento lo iba a hacer ella sola, Paula, iba a ser un capítulo sobre el bullying, sobre el acoso escolar, ¿no? Que imagino que sabéis todo lo que es, ¿no? Que una de las lacras a las que se tiene que enfrentar la juventud y la adolescencia en los institutos
y que por desgracia pues parece tener difícil solución porque la legalidad un poco puede hacer al respecto, ¿no? Lo iba a hacer Paula porque ella misma, como alguno más de estos chavales, lo ha sufrido sobre las carnes, como lo he sufrido, por ejemplo, yo, y lo ha sufrido mucha gente, pero a ella le costaba mucho porque era un tema, precisamente porque hablaba de ella, era un tema realmente fastidiado. Entonces decidimos cambiar el tema y que en vez de centrarse solamente en el bullying, se centrase en todos los problemas que giran en torno a la adolescencia, que tienen un poco que ver con otros temas que han tratado los demás, ¿no? Desde las modas, las drogas, el sexo, la violencia, la música que escuchan, y especialmente lo recomiendo porque realmente os va a sorprender, algunas cosas. Por ejemplo, os va a sorprender saber que hoy en día la tendencia entre los jóvenes ya no es aquello de estar ultra delgadísimo, como fue hace una época y que es una alarma social por el tema de la anorexia y tal, sino que hoy en día, por lo menos por lo que tengo entendido, yo digo que yo lo que me han contado ellos, hoy en día parece que las chavalas buscan un poco lo contrario, ¿no? Como tener curvas y tener un rollo más sexual, entre comillas, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Es un poco así? Por eso, o sea, con este tipo de cosas creo que ves, el mundo hemos hablado de todo, de todos los temas, e incluso algunos seguramente los van a utilizar, pero bueno. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Lleva el mar Navarro. Bueno, Eva fue una valiente, como todos ellos, pero fue especialmente valiente porque es un tema de los más complicados, porque es de los más filosóficos. Es decir, este tema ya lo veréis, los que se atrevan a leer el libro, es filosofía pura y dura. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el hombre o Dios? Es así. ¿Existe Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe un universo? ¿Por qué existe la vida? Todo este tipo de cuestiones que son realmente complejas, sobre todo cuando la hablas con una chavala de 16 años, ¿no? Pero pues salió solvente, como todos sus compañeros, y quedó realmente bien el tema. Por cierto, como se os estoy comentando, podéis ver, claro, al lado de cada uno de los temas están los prólogos, de cada uno de los capítulos tiene un prólogo. Algunos son de personas conocidas, como iré indicando, otros son simplemente de amigos míos escritores. Por ejemplo, Fulgen García, el prólogo de Denise y de Paula, que es un escritor murciano. Alba Leonor, una compañera mía historiadora de Valladolid. Bueno, ya eso lo iré comentando a continuación. Educar no es enseñar, de Francisco Cruz. Bueno, Fran, el prólogo, por cierto, de Fran Martín, que está por ahí detrás, que fue profesor del IES Carmen de Burgos, el organizador de las jornadas de la Guerra Civil, y que, por cierto, he dicho que es un profesor activo del Carmen de Burgos. Él está aquí, te dará niños de Roquetas, a ver a algunos de sus ex alumnos. Otro factor más para soltar y no aguantar a los maestros. Y claro, Fran, nuestro compañero Fran, nuestro amigo Fran, tiene un valor especial porque es el único que ha hecho 2 temas enteros en solitario. Otros han hecho 2 temas, pero el segundo tema se me ha compartido, pero él, como con un par, como hay que decirlo, se me han quedado 2 temas y además un par de huevos. Se ha hecho 2 temas, con un par de temas, y además 2 temas realmente fastidiados, ¿no? Educarnos a enseñar, es una crítica mordaz y brutal a un sistema educativo, al sistema educativo en general español que, por desgracia, y aquí igual los políticos deberían decir algo, pero no acabamos, en 40 años de democracia, no acabamos de conseguir un sistema, y cada vez que se cambia de gobierno, se cambian los sistemas, y es un caos absoluto que tiene totalmente dispersados y confusos a los alumnos. De hecho, cuando estábamos acabando el taller, estaba el tema de la reválida esa, que al final no se ha aprobado. O sea, ellos no sabían, a un mes visto, si iban a tener la dichosa reválida esa. Eso demuestra hasta qué punto están perdiendo la cabeza y hasta qué punto, en vez de aprender de otros sistemas educativos de los que hablamos en este capítulo, por ejemplo el sistema de Finlandia o el sistema de algunos países nórdicos, seguimos pegándonos por gilipolleces, con perdón, como si tiene que darse religión en las clases o si hay que dar educación para la ciudadanía y cosas así. Cuando lo importante es, de verdad, llegar a un acuerdo entre todos los partidos, dejarse de rollos, dejarse de banderas y dejarse de siglas y conseguir por fin que haya un buen sistema educativo en este país, ¿no? Claro, y sobre todo por eso, porque es muy difícil. La armonía perfecta, Francisco Montesino. Bueno, Fran es otro pequeño héroe, o gran héroe, más que nada gran en todos sentidos, porque ha hecho posiblemente para mí el tema más difícil y más jodido de todos, con perdón,
y el que más difícil ha sido para mí, más que para él, porque para él ha sido chupado, para mí ha sido complejísimo. Porque es filosofar sobre la música. Y eso, si ya de por sí filosofar es difícil, imaginar, ¿no? ¿Qué pregunta le hago a este chaval para que me diga cosas de música, ¿no? Porque no voy a preguntar cuál es tu canción favorita. Pero este chaval es muy especial, entre otras cosas, y no sé cómo dice él, sobre todo que eso va a llegar a su madre, que está contigo. Este chaval es muy especial porque a mí me sorprendió, y a lo mejor llevarme raro, pero a mí me sorprendió mucho eso. A este chaval le gusta muchísimo su pasión, la música clásica. Y claro, aquí todos que son muy intelectuales, muy guays, decimos, no, a mí también me gusta la música clásica, con perdón, y una mierda. O sea, yo escucho 4 canciones de Tchaikovsky, 4 cosas de Mozart, pero no tengo ni idea, me gusta, pero no. Este chaval sabe de música, no solamente que le guste, sino que sabe, y además es músico, ¿no? Entonces, claro, yo ahí vi una forma de contar. Ya estoy dando, lo hemos seguido. Si yo quería, mi objetivo era ese, lo sé que llevarse la madre. Bueno, la verdad que llevando el día 1 en la vida espesa. Pero bueno, fue muy difícil este tema porque cómo sacar la filosofía de aquí, ¿no? Entonces yo me enfoco un poco por el tema del arte. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué lo que nosotros pensamos que es arte y lo que no es arte no es arte? Por ejemplo, hay una pregunta que a mí me gustó mucho, que yo le hice, que es, ¿por qué, por ejemplo, todos tendrán seguramente, o lo recordarán, en las casas de sus abuelos, seguro que hay algún tapiz de estos típicos que había en el comedor, que había una típica cena campestre, ¿no? Con un riachuelo y una cabra saltando y alguna cosa así, ¿no? ¿Por qué eso no es arte? Y la Gioconda, la famosa Gioconda que está en el Louvre, sí es arte. ¿Qué es lo que define el arte? ¿Por qué? Hay, por ejemplo, un ejemplo que está en el libro, que lo podrán ver. Hay un artista italiano, transgresor de los años 70, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que este señor, como crítica precisamente al arte moderno, hizo una cosa, y por favor, perdonen la escatología y la vulgaridad, pero lo que hizo este hombre es defecar, cagarse en unas latas, que no es coña, en serio, en unas latas, las envasó, las cerró y le puso un cartelito que ponía mierda de artista y las vendió al peso, al precio del oro. No es coña. Hoy en día, en el MoMA de Nueva York y en el Museo de Arte Moderna de Madrid, hay latas de este señor y valen una pasta. Y este hombre con eso, lo que pretendía precisamente es quejarse de lo absurdo que es el arte moderno, de cualquier mierda se vende a precio de oro. Y de hecho, de verdad, hay una foto en el libro del señor, y yo se lo quería poner a él porque es así. Todo lo verán, cuando ven cualquier noticia en la televisión de una exposición de arte moderno, cualquier cosa es arte. Cualquier cuadro que son 4 garabatos. ¿Por qué arte miró? Y no es arte el tapiz que decía de la casa de nuestra abuela, ¿no? Bueno, pues sobre eso hablamos. Los problemas de la tecnología, Juan Fran Rubio. Bueno, esto es un tema mucho más cotidiano, más tal, pero Juan Fran me ha sido un héroe porque ha hablado sobre un tema que nos afecta a todos y nos afecta muchísimo, aunque pensemos que no, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono móvil? Seguramente todos, ¿no? ¿Cuántos tienen conexión a internet con el teléfono móvil? Pues seguramente todos. ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana a las 7 de la mañana y lo primero que hacen es mirar el móvil, a ver si tienen un WhatsApp o a ver cualquier cosa? Ya, seguramente menos, pero ellos seguro que se lo hacen, no más levantarse. ¿Y eso es un problema? O no sé si lo es, pero lo que sí es verdad es que el mundo está cambiando y además está financiado y en consecuencia de esto. Aquí el prólogo de Bruno Nievas, que por cierto es un prólogo realmente bueno porque es el único prólogo que no habla absolutamente nada del tema. Y lo único que hace es decir, venga, que hable Juanfran, que hay que venir a hablar aquí, ¿no? Hay una parte del capítulo de Juanfran que a mí me gustó muchísimo, y es que Juanfran, en su forma de hablar, él siempre diferenciaba entre el mundo real y el mundo de Internet, el mundo virtual. Es decir, las redes sociales, el Facebook, Instagram, Twitter y todo eso, para él no forman parte del mundo real. Cuando luego hablaba con él decía que sí formaban parte del mundo real, pero a priori él diferenciaba entre esos dos mundos, el mundo virtual y el mundo real. Cuando realmente eso es así, no es así, somos conscientes, o sea, todos conocemos, muchos de ustedes tendrán Facebook, tendrán redes sociales, ¿hasta qué punto la gente que lo conoce por redes sociales es real? Hasta incluso cuando, pero claro, eso también lleva una siguiente pregunta que le realiza él, que es ¿cómo sabemos que es real la gente que conocemos en el mundo real? Porque a todos nos ha pasado conocer a gente que luego nos la ha jugado y era un falso típico, ¿no? Es decir, el mundo virtual, el mundo de las redes sociales es igual de falso o igual de auténtico
que el mundo real, ¿no? Y bueno, un poco de esto va el temita de Juan Fran. Más allá. Bueno, María, que si todo lo que sabe de fantasmas lo sabe por las películas, porque además ya lo dice sobre el capítulo. Esto fue un tema muy difícil, sobre todo porque de imaginar, ¿no? Hablar del más allá. Hablar del más allá supone hablar de muchas cosas delicadas. Supone hablar de eso, de si existe una vida más allá de la muerte, si se puede comunicar esa vida supuesta más allá de la muerte con nosotros, si existen los fantasmas, las psicofonías, todo esto, ¿no? Y fue realmente difícil porque a ella le costaba, yo entiendo que a ella le costaba, porque es que nos cuesta a todos. Mira, ahora, justo antes de venir aquí, hemos estado grabando un programa de radio en Candil Radio, en el programa que se llama Bus Fugi, que se mete los domingos, y han estado 4 de ellos, y hemos estado hablando un poco precisamente sobre esto, sobre fantasmas, sobre este tipo de cosas. Y ni siquiera nosotros los adultos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de estos temas, ¿no? ¿Ustedes creen, por cierto, en el más allá, creen en los fantasmas, creen en todas estas cosas? ¿Sí? ¿No? No. Sí, claro, tú claro que creemos, si tú eres mi director, tú. Claro. Es muy difícil, porque claro, la primera respuesta, la primera pregunta, y ellos saben lo que tienen que hacer, la primera pregunta cuando alguien nos dice, ¿creéis en el más allá? La primera respuesta debe ser, ¿qué es el más allá? Entonces, claro, eso es lo que yo le pregunté a ella, y ya empezamos con la discusión. Os recomiendo mucho este capítulo porque os va a gustar, sobre todo porque es muy puro, un capítulo realmente auténtico. ¿Es necesario Dios, Francisco? De nuevo, claro. El prólogo de esto hizo Sol Radasa, que es una chavala aquí en Almería, una editora de editorial Sol de Sol. Y este capítulo es también bastante complicado. Y también salió Fran bastante bien ideado, pese a que, como digo, la complejidad, ¿no? Porque la pregunta no es si existe o no existe Dios. Eso, bueno, pues cada uno puede tener su creencia personal. La pregunta es, al margen de que exista o no exista Dios, ¿es necesario Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es necesario Dios? ¿Quién cree que sí? Venga, levanten las manos. ¿Quién cree que sí es necesario Dios? ¿Sí? Ya está, el resto soy un ateo bolivariano. ¿Sí? Bueno, pues yo por ejemplo que me considero ateo o agnóstico, según se mire, yo sí creo que es necesario Dios. O sea, de hecho, ha sido necesario durante toda la historia del ser humano. El ser humano, gracias a creer en Dios, ha hecho muchísimas cosas, entre otras, muchísimo arte. Otra cosa es que exista Dios. Seguramente yo creo que no existe, pero creo que a la gente le ayuda. Igual que a la gente le ayuda creer que hay una vida más allá de la muerte, o a la gente le ayuda, por ejemplo, creer que va a ir un curandero y se va a curar. Incluso la gente va a curandero y se cura, porque creen en eso, ¿no? Así que yo creo que por lo menos sí. Frank, que si yo soy ateo, él es 1000 veces más ateo que yo, es totalmente combativo. Yo intentaba siempre llevarle, pero bueno, Frank, yo creo que sí, que en algún momento de la historia ha sido necesario y hay que... No. Eso, no, hay una cosa, es una superstición perniciosa que hay que erradicar de nuestra sociedad. Pero para que veáis, ¿no? Un chaval de 16 años hablando con esta profundidad filosófica, de nuevo, el máximo respeto. La moda no está de moda. Zaira. Bueno, este es un tema mucho más cotidiano, pero que tiene mucha importancia, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero todos juzgamos a la gente por la apariencia que tiene. Todos. Y me refiero, o sea, muchos de ustedes me pueden juzgar a mí por la apariencia que tengo yo de Kinky o de lo que sea, pero yo también los juzgo a ustedes. Yo no lo puedo juzgar a ustedes por... Yo juzgo a un señor trajeado, porque la primera vez que lo veo, digo, seguramente este señor me está robando. Sí, o sea, es verdad, todos juzgamos. Yo voy a un banco y la mandada del director, y tengo una auténtica grima hablar con el director del banco porque sé que ese señor me está robando. Y así, ustedes dirán, ¿por qué? Hay una frase muy buena de John Bernard Shaw que dijo que un banquero es alguien que te deja un paraguas cuando llueve y que te deja un paraguas cuando hace sol y te lo quite cuando llueve, ¿no? Pero de alguna forma es eso, todos tenemos prejuicios estéticos, todos juzgamos a la gente por la apariencia cuando es absolutamente ridículo, sobre todo en un mundo como el de hoy, ¿no? Y especialmente todos nos dejamos seducir por modas. No estoy diciendo que todos visitamos a la moda, pero incluso los que supuestamente pasamos de las modas o pasamos de la estética normalizada, nos dejamos llevar por moda. Yo y muchos de los que están aquí, aunque luego hablaremos de ese tema, hemos pertenecido a las tribus urbanas y nos hemos dejado seducir por una estética tan determinada y tan sectaria, en el fondo, la supuesta crítica que íbamos a hacer
a lo establecido, no deja de ser pues, volver a estar, a unirse a algo establecido, ¿no? Y bueno, el capítulo 13 va sobre eso, sobre las modas, sobre por qué de las modas, sobre si tiene sentido, sobre si es mejor que cada uno desarrolle su estética como quiera, y un poco así. Y el prólogo lo hizo Lourdes Martín, una chavala muy baja de Extremeña, y que es una joven promesa de periodismo español, y que por cierto me acabo de enterar hoy mismo que la partida de viene va a estar en Cuarto Milenio, con la maestra de Iker Jiménez. Así que, todo bueno. El sentido de la vida. Paola López y Rosa Patricia. Bueno, no está Rosa, casualmente Paola. Paola, no vamos a ver. Me he tirado todo el taller entero llamándole Paola a esta chica, lo siento, hasta en el libro hay una errata, cuando la presento de ella, os va a ir o no. De manera. Porque, no, lo siento, pero no podía. El prólogo de Carmen Fernández, por cierto, que esto es muy curioso, porque Carmen Fernández ha hecho un prólogo de Valerón. Carmen Fernández es científica, es física, y trabaja en, no me acuerdo cómo se llama el mismo, pero es el Instituto Nacional de Tecnología, y esto es una evidencia, y sin embargo se ha prestado a hacer un prólogo sobre algo que no tiene nada que ver con lo suyo, que es el sentido de la vida. De hecho, su prólogo se llama El sinsentido de la vida, ¿no? Otro tema dificilísimo, y sobre todo con ellas dos ha sido totalmente dificilísimo porque claro, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Acaso lo saben ustedes qué sentido tiene la vida? ¿Qué tiene algún sentido la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Por ejemplo, ¿ser felices? Pues sí, podría ser un sentido de la vida, pero ¿se puede ser feliz siempre? Es más, de vez en cuando mola incluso estar triste, sobre todo porque luego uno al día siguiente, cuando esté uno feliz, lo va a llegar a disfrutar mejor. ¿Cuál es el sentido de la vida? Conseguir un trabajo, tener un coche de puta madre, una casa perfecta. ¿Cuánta gente hay con trabajos de puta madre, con coches cojonudos, y luego son infelices? Pero por eso, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, pues hay alguien que dijo que el sentido de la vida es buscar el sentido de la vida. Pero claro, eso es el colmo de la sinvergüencería, ¿no? Porque eso es hacer trampa de una forma además muy ruin. Así que, sobre eso va un poco el capítulo de Rosa. Por cierto, hay una cosa que me gusta mencionar siempre que me presento este capítulo. Al final del capítulo podrán ver ustedes, como le pregunté a ella, a ambas, a Rosa y a Paola, que aprendieron que se había servido de algo toda esta experiencia. Y las dos, con el pleno ejercicio de su libertad, que es lo que yo buscaba en esto, me dijeron un rotundo no. Me dijeron que no había aprendido absolutamente nada, ni que no había servido para nada toda esta experiencia. Así que, bueno, pues, es lo que pasa por pedir sinceridad, ¿no? Que, bueno, tú lo dijiste un poquillo, tú dijiste, bueno, yo he aprendido poco. Pero bueno, sí que es verdad que al final del libro hay un epílogo de Luis Ibáñez, que es profesor de música de instituto, en el que le preguntó esa primera pregunta a varios de ellos, y la mayoría dijeron que realmente no habían aprendido nada. ¿Por qué? Creo. ¿Y por qué cree también Luis en sus conclusiones? Porque yo creo que ellos están equivocados en lo que es aprender. Ellos creen que aprender es lo que hacen en el colegio, que también lo es, pero eso no es aprender. Se aprende en el día a día, se aprende en una conversación en un bar, y se aprende aquí en una hora que va a marchar, ¿no? Pero bueno, bravo por vuestra sinceridad. ¿Por qué matamos del mismo? Denis está aquí hoy, pero bueno, luego le damos un pequeño aplauso. Y Denis, por ejemplo, también, al igual que Rosa, y esto es una cosa que no quiero que se lo tomen como una crítica, porque solamente ninguna de las dos está aquí hoy, pero ellas se empeñaron en que no quería por eso no sale su foto en la portadilla de su capítulo, se empeñaron en que su foto no saliese en el capítulo, por supuesto, su libro, que ahora que seguir no sabe hablar, ¿no? Pero eso implica hasta qué punto, incluso ellos, que yo creo que son chavales despiertos, activos y críticos, tienen también prejuicios estéticos y simplemente no querían porque no les gustaba la foto. Cuando ambas salían preciosas en la foto, ¿no? Pero bueno, cosas de adolescentes que no lo hemos sido y tal. El prólogo de este libro es de Elena Merino, que es una criminóloga súper conocida, que tiene un programa de radio que se llama Elena Merino de los Horrores, y Elena se quedó absolutamente sorprendida tanto con este proyecto como con el capítulo de Denis. Porque ella escribió un libro que se llama En la mente del asesino, un libro que fue un bestseller hace 3 o 4 años, que ella como criminóloga intentaba ponerse en la mente de los asesinos para ver por qué lo hacen, ¿no? Y lo costó horrores, ¿no? Entonces, claro, le pareció muy curioso que nosotros hiciésemos esto y que ella, Denis, una chica con solamente 16 años, lo intentase. Y la verdad que se vio muy bien parada, porque, claro, cuando hablamos de asesinos, estamos hablando de asesinos típicos, ¿no? De psicópatas, de asesinos en serie, de asesinos de masas. Pero, un traficante de drogas, por ejemplo, ¿es un asesino? ¿Un médico abortista es un asesino? Ellas son cuestiones más jodidas, ¿verdad? Bueno, pues sobre eso hablamos en este capítulo.
La política en la adolescencia, con voz pero sin voto. Eva del Mar y David. Bueno, aquí el prólogo de Juan José Ancheolo, que es otro crack, también sale un historiador que es un cuarto milenio y que para mí es de los mejores prólogos del libro. Ya lo habéis leído, ¿no? Mola mucho el prólogo de ellos y mola mucho el capítulo de ellos porque es una cosa que siempre me he tratado con su edad. Yo siempre soy muy activo políticamente. Bueno, no sé tampoco si demasiado activo, pero bueno, sí. Por lo menos a nivel de barrio. Pero yo lo pensaba con su edad, con 16 años, porque yo no puedo votar. ¿Por qué puede votar alguien simplemente por tener 18 años? ¿Y si yo sé más de política que mis padres? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente la edad la que determina eso? ¿No? Y por eso me gustó mucho el título no se va a llamar así, y ellos fueron los que hicieron cambiar el título y me parece magnífico eso de con voz pero sin voto. El libro es una reflexión brillantísima, el capítulo es una reflexión brillantísima sobre todo este tipo de temas, sobre si tiene sentido de democracia, sobre si en realidad esta democracia no es una dictadura encubierta que cada 4 años elegimos a dictadores a los que hasta dentro de 4 años no vamos a poder cambiar. Es complicado, ¿no? Es complejo. Pero bueno, merece la pena que lo leáis porque de verdad va a sorprender lo que piensan ellos dos sobre la política y sobre muchas cosas que damos por hechas y por sentadas. ¿Tiene verdaderamente amigos? Encarni Cortés. Bueno, tiene prólogo de Alberto Cerezuela, que es el editor del libro, a quien de aquí hay que mandarle un gran agradecimiento porque él se mojó, se implicó también en este proyecto. No lo hemos dicho, pero bueno, lo voy a decir un poco más tarde, pero lo digo ya ahora. Nadie gana un duro con esto, aunque penséis que sí, yo el Mercedes que hay en la puerta no es mío, creo que es del alcalde, pero nadie gana un duro con esto, ni siquiera él, ni siquiera el editor. El único que gana un durico es el impresor, obviamente, porque alguien tiene que pagar el libro y bueno. Pero Alberto, todo el trabajo editorial, el título de ISBN, la maquetación, todo lo han hecho gratis, igual que todo lo que hemos hecho aquí, todo ha sido gratis. Y también este prólogo, especialmente a él le afectaba mucho, porque, como a todos nosotros, alguna vez no lo ha jugado con amigos, seguro, y no lo jugarán algún día de nuevo amigos, porque eso es lo que hacen los amigos. Un enemigo te la juega siempre, el amigo es el que huele cuando te la juega, ¿no? Y bueno, Nani, la verdad es que hizo un capítulo magnífico, reflexionando sobre esto, y además, os voy a hacer un pequeño broche de lo que es, cómo está cambiando el mundo, como decíamos antes, hablando del capítulo de Juan frente a las nuevas tecnologías. ¿Cómo era? IBF, ¿no? ¿Sabéis lo que es IBF? ¿Cómo suelta que está usted? Yo no lo sabía, y ahí lo dejo totalmente descolocado. Significa Internet Best Friend, el mejor amigo de Internet. Un concepto que yo no tenía y eso yo me muevo mucho por redes sociales, pero yo no lo sabía y me dejó un poco sorprendido porque ellos tienen su mejor amigo en 3 dimensiones, su mejor amigo virtual, y luego tienen sus mejores amigos por Internet, ¿no? Eso es muy curioso. Porque vuelve a esa separación que yo comentaba en el caso de Juanfran, ¿no? Separar esos dos mundos, el mundo virtual y el mundo real. Internet best friend, ¿no? Mejor amigo de Internet. El mundo está cambiando, no sé si para bien o no, pero sí que les digo que no se actualicen ustedes, les va a pillar el tono y no van a entender nada dentro de 15 años. Pero bueno. Viva la diferencia, Rubén Garrido. Bueno, aquí el prólogo de Jesús Callejo, y especialmente me pareció sorprendente, porque yo cuando empecé a ofrecerles a varios colegas, escritores, investigadores, historiadores y tal, hacer el prólogo, pues ofrecía a este señor. No sé si lo conocerán ustedes, pero Jesús Callejo es toda una eminencia del mundo. ¿Tú se lo conoces, Pancho? Jesús Callejo es toda una eminencia del mundo del misterio, del mundo de la radio y del mundo de la literatura española. Y claro, cuando ofrecí los temas estaban todos disponibles. Esto es especialista en todo lo que es el mundo del misterio, en el más allá, en cosas de duendes, de fantasmas, de bueno, ¿no? Y sin embargo, en vez de elegir algunos de los temas que hemos hablado, que eran más propios de él, va y elige este tema, que es sobre las tribus urbanas. Y a mí me sorprendió muchísimo, y se lo dije a Jesús, ¿no? Que además coincidí hace poco con él en Barcelona, y él dijo que bueno, ¿qué pasa? Que la apetecía escribirlo y ya está, ¿no? Así somos los escritores. Y bien, el prólogo es realmente increíble, y el capítulo de Rubén también, ¿no? Porque se viva la diferencia por eso, por las tribus urbanas, ¿no? Porque todos siempre se ha asociado que es como uno de los síntomas de la adolescencia, es esa capacidad, esa tendencia que tienen muchos a unirse a una de esas tribus urbanas, ¿no? Ya sean rappers, heavy, skaters, ahora habrá otro tipo de, ahora hay otro tipo de cosas, ¿no? Reggaetoneros, o
cosas de estas, no sé. Pero él, por ejemplo, tenía, a pesar de que yo creo que él defendía en un primer momento la tribu urbana como un grito de expresión, como un quejido de la juventud, una forma de buscar su propia identidad, finalmente yo creo que acabó un poco cambiando eso y él mismo acabó reconociendo que no pertenece a ninguna y que no sé si algún día pertenecería o no, ¿no? Pero mi queja y mi forma de plantearle las preguntas a él era hacerle ver que realmente eso no es ser rebelde. Ser rebelde no es unirte a una tribu urbana. Ser rebelde es vestir como te dé la gana y escuchar la música que te dé la gana sin tener que sacarte el carnet de heavy o el carnet de rapper o el carnet de lo que sea. Eso es ser libre. Lo otro simplemente es cambiar. En vez de ser como una mayoría, soy como una pequeña minoría de iguales, ¿no? Pero bueno, merece la pena, sobre todo merece la pena leer lo que hizo Jesús, porque es genial. Y por supuesto lo que hizo Rubén. Sentimientos a flor de piel, en carne y cerca. Este otro tema bastante complicado, bastante filosófico y que fue bastante difícil hacerlo porque una de las cosas que caracteriza a la adolescencia, o no, es eso, ¿no? Los sentimientos. Cuando uno es adolescente cualquier cosa lo ve como un mundo, ¿no? Ve el amor como un mundo, como que te enamoras de una persona y ya parece que va a ser para toda la vida. Y también lo contrario, cuando odias a alguien o la con alguien parece que el mundo se va a acabar, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente todos somos así incluso cuando somos adultos. El listo o la lista que diga que puede controlar los sentimientos, miente. A mí me hace mucha gracia la gente, yo conozco a mucha gente que van del palo del budismo y de tal, ¿no? Que dice que controlan sus emociones y esas cosas. Eso es mentira. A la hora de la verdad, dar una pata a la espinilla y te vuela como los sentimientos. Hermano, pero es que además yo creo que es lo bueno. Eso es lo que nace humanos. Los sentimientos y las emociones. El resto, el no hay sentimiento y emociones es un psicópata. Así que yo creo que hay que potenciarlas, no esconderlas ni intentar controlarlas, ¿no? Pero bueno, sobre eso un poco el título de Carmen y de Zaida. La verdad tras las lágrimas. Francisco Berruyo, Francisco Montesina. Bueno, ya estamos terminando, nos queda más que este capítulo y otro más. El prólogo, este ejemplo de Sofía Rodríguez, que es una compañera nuestra de la universidad, historiadora, es uno de esos ejemplos también, por cierto, y más que nada lo digo por si no está bien, pero si va a ver el vídeo. Sofía, cuando hablaba antes del tema de la enseñanza y la educación, Sofía fue una compañera nuestra, cuando hacía en la universidad, estudiando historia, y Sofía tenía unas notas absolutamente excelentes. O sea, excelentes, digo, de todo, matrícula de honor, y creo que la única vez que alguien le dio una matrícula de honor fui yo, y fueron una o dos en filosofía. Pues esta chavala, a día de hoy, con 40 años o 39 que tendrá, no está trabajando de esto. De hecho, hasta hace poco estuvo trabajando en el archivo de Salamanca, creo, por 600 pavos al mes. Ese es el país que tenemos y eso es lo que hay, ¿no? Igual que hay razón los que dicen, no, es que esa carrera no tiene salida, ya, pero es que estamos hablando de que tenía todo con matrícula de honor. Esta chica, y además, Fran, por ejemplo, que la conoce, es autora de 5 o 6 libros, es un cerebro. Y sin embargo, hoy mismo ha puesto un post en Facebook quejándose de que lleva un año entero, todo el año 2016, sin trabajar. Este capítulo va sobre el machismo, sobre la violencia de género, y es un capítulo que especialmente a mí me gustó mucho porque es muy difícil, y sobre todo porque es hablar del machismo y la violencia de género, dos hombres, no dos mujeres, que hubiese sido lo fácil, hubiese sido lo igual, incluso lo correcto, ¿no? Pero a mí me gustó que fuesen ellos dos los que se mojasen a hablar de esto. Es un tema muy complicado porque lo es, ¿no? Y porque el machismo está ahí, por mucho que pensemos que no, y está en ellos, y está en sus colegios, en su instituto, en su día a día, por mucho que pensemos que no. Incluso cuando lo leáis, veréis como ellos mismos que están criticando el machismo caen en prejuicios machistas, ¿no? Y igual que muchos de ellos en otros capítulos. Por ejemplo, Paula, en su capítulo también hay un momento en el que hablando sobre la estética también de la juventud, ¿lo digo o da palo? Ella hablaba de, ¿sabes lo que son las chonis? Como ella califican chonis. Entonces son las chonillas que van como muy despojadas vistiendo y tal, ¿no? Bueno, pues, ella estaba quejándose de eso, que decía que no mola, que las niñas vayan así de poco vestidas, ¿no? Y hay un momento de su capítulo en el que dice, luego no sé qué, que no se quejen luego si las violan. ¿Sí? Pero claro, ya lo dijo en caliente, en favor de la conversación, ¿no? Cuando luego ya me ha recapacitado y entendido que he hecho una barbaridad.
Pero ahí, así es como muchas veces, sin querer, sale ese prejuicio que todos tenemos. Porque ella, por ejemplo, tiene una estética muy agresiva, ella es heavy, y tiene una estética muy agresiva que a mí me encanta, me flipa que vaya así. Pero ¿cómo puede ser que alguien que defiende una estética tan agresiva, a la vez critique a alguien porque una estética en la que simplemente porque es muy sexual, ¿no? O sea, así estamos condicionados por la sociedad, y así pensamos incluso ellos, que han hecho un gran ejercicio de liberación de sí mismos, caen sin tener este tipo de cosas. Y yo, y ustedes, imagínense ustedes, ¿no? Y yo. Y bueno. Último repito. Sí. Mi historia en el sur. Bueno, aquí el reloj, este capítulo es mío. Y este capítulo, no sé si hay algún familiar tuyo aquí, Antonio. No. ¿No? Bueno, pues... No te cortes por mí. Bueno, este capítulo especialmente para mí este capítulo es el más difícil de todos, fue el más difícil de todos, a la vez el más gratificante de todos, porque se trata de filosofar simplemente sobre la vida, y más que sobre la vida, sobre la experiencia personal suya, de Antonio. Antonio, cuando tenía 9 años, ¿no? Le mataron a su padre. Su padre llevaba tiempo que le estaban robando un invernadero, fue un día y se lo cargaron. Se supo quién había sido, pero nadie fue juzgado porque no se pudo localizar exactamente quién, se veía que era un grupo de gente, pero nadie lo juzgó. Pero Antonio imaginaba, ¿no? Si algo ha sido dramático que le pase eso a alguien, a un chaval con 9 años, mucho más dramático fue la respuesta de su familia. La respuesta de su familia fue hacer un velo de silencio. Es decir, aquí no ha pasado nada, y él se fue enterando de aquello como a la semana, a su hermano le dijo algo, así, ¿no? Son cosas que marcan, y son cosas que generalmente los adultos creemos que se solucionan llevando a la chaval a un psicólogo, dándole incluso drogas, de las que dan los drogas de paz, que llaman los psicólogos, pero yo soy de la opinión que eso no se cura así. No sé si le habrá curado hablar sobre sí mismo en este libro, pero espero que por lo menos le haya contribuido a eso. Yo creo que la forma de curar esa herida, primero que no se curan, lo que hay que hacer es aceptarlas, y aceptar que la vida es así, y que igual que se ha pasado esto, pueden pasar mil cosas más en la vida, ¿no? Pero yo creo que se ayuda a hablar de eso, y yo creo que él, en primer lugar, le ayudó a hablar de eso con sus compañeros, porque además él lo dijo eso al segundo día del taller, ya lo habló en público, y fue súper emotivo, ¿no? Y su capítulo especialmente es emotivo e intenso por eso, porque yo hablo con él, por ejemplo, el sentimiento de venganza, ¿no? ¿Hasta qué punto es legítima o no es legítima la venganza en un caso como el suyo? ¿Él se sentiría mejor si se entera de que los 5 o 6 tíos que mataron a su padre se lo han cargado o están presos o se lo han cargado? ¿De qué le iría a él saber que están presos? Cuando, por ejemplo, sale alguien en la televisión, ¿no? Que un padre, por ejemplo, que haya matado a su hija, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo. ¿Acaso ayuda de verdad saber que se va a pudrir en la cárcel el criminal? Sí, pero tu hija no va a volver. Eso no os... ¿Entendéis? ¿Hasta qué punto? Muchas veces creemos que eso va a ayudar y no. Lo que ayuda es hacer un trabajo interior de saber cerrar heridas cuando se pueden cerrar, claro. Y Antonio yo creo que lo ha intentado con esto. Ha sido dificilísimo. Porque Antonio, aparte de que escribe fatal y que tiene muchísima falta de ortografía, le cuesta mucho, pues lógico, hablar sobre sí mismo como cualquiera de nosotros, porque todos nosotros tenemos seguro una historia oculta, y si nos enfrentamos al reto de tener que escribirla, que es realmente difícil, imaginaos, él tiene un caso como el suyo, y por eso yo quise dejar este libro para cerrar el libro, porque merece especial atención. Igual tenía que haber ido al principio, ¿no? Pero igual a empezar demasiado fuerte el libro, así que preferimos dejarlo al final. Y luego ya para terminar, hay un epílogo de Luis, que me ha dado hoy, que es un trabajo que hizo durante un mes o así, se dedicó a entrevistarlo a todos ellos, él es profesor del Instituto Carmen de Burgos, se dedicó a entrevistarlo a todos ellos para ver cómo ha sido la experiencia, qué han aprendido, sacar un poco de conclusiones. Me merece mucha pena porque a mí me gusta mucho, porque ayudó a entender mejor, tener su perspectiva, cómo ellos vieron todo este proceso. Y bueno, ya está, simplemente recordar que el libro está a la venta ahí, vale solamente 10 pavos, 10 euros, de los cuales 6 y pico, 6,5 o así, van para esa ONG, Jugaterapia, que es una ONG que se dedica a llevar juguetes y consolas y videojuegos a chavales y chavalas que están en las plantas de quimio, en las plantas de oncología de los hospitales. En un primer momento estuvimos pensando si dárselo a la Asociación contra el Cáncer o a algunos alimentos, pero al
final, gracias precisamente a Loli Expósito, la madre de Sara Montesino, ella fue la que me comentó la idea de la existencia de esta ONG y decidimos que era mejor, que mejor que un proyecto hecho por chavales que vaya también para chavales, ¿no? Así que, pues, que sepáis que el libro nadie ha vendido con esto, que el Mercedes no es mío, y que también para una labor solidaria. Mío, claro. Nada, muchas gracias y ha sido un placer.